Buenas tardes, pues de nuevo bienvenidos y vamos a continuar hoy con nuestra serie de Primera de Corintios. Le voy a invitar a abrir su Biblia en Primera Carta a los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7. Y hoy vamos a estar enfocados en el verso 17 al 24. Vamos a dar lectura y luego oramos. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Padre, venimos delante de ti en completa dependencia y humildad a tu palabra. Instrúyenos, pastoréanos, guíanos. Señor, trae exhortación a los que los necesitemos y consuelo a los que los necesitemos. Padre, danos la gracia de estar consciente de tu presencia, donde tú nos has llamado y donde tú nos has puesto. Danos la gracia de obedecer tus mandamientos, teniendo como fundamento la obra de Cristo al comprarnos y redimirnos. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios solo puede salvar a personas de un estrato social. Dios solo puede salvar a personas en una situación económica específica. Dios solo puede salvar a personas en un estado matrimonial, o Dios solo puede salvar a personas de un solo trasfondo religioso. Es decir, Dios solo puede salvar a los casados, o Dios solo puede salvar a los solteros. Dios puede salvar solo a los pobres, o Dios puede salvar solo a los ricos. Dios puede salvar solo a los judíos, o Dios puede salvar solo a los católicos. No, Dios solo puede salvar a los ateos. Hermanos, nosotros sabemos que Dios salva a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. Y seguido, Él tiene propósitos para estos creyentes en las situaciones en las que Dios los salvó. En el contexto de la iglesia en Corintio, el evangelio estaba transformando a hombres, a mujeres, a casados, a solteros, a judíos, a gentiles, a esclavos y libres, porque el evangelio en su poder estaba llamando a salvación a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. Las distinciones entre ellos había terminado. Ahora todos eran hijos de Dios, hermanos de Jesús y hermanos unos de otros. Pero sí había diferentes estados en los que cada uno de ellos se encontraba. Es decir, Dios había salvado a casados, pero Dios también había salvado a solteros. De hecho, Dios había salvado solo a un cónyuge de un matrimonio y al otro no. Dios, en el contexto de la iglesia de Corintios, estaba salvando a judíos y también estaba salvando a gentiles, estaba salvando a los esclavos y también estaba salvando a los libres. Hermanos,
Sabemos que el Evangelio tiene el poder para salvar a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones. ¿Qué debían hacer en la situación en que Dios los salvó? Los corintios estaban respondiendo de esta manera. Ellos estaban diciendo, debemos cambiar nuestro entorno para poder glorificar a Dios. Debemos cambiar nuestra situación externa para poder vivir la vida cristiana. Y entonces los cristianos que estaban casados les dijeron, como si no lo estuvieran, prívense los unos de los otros. Esto es lo que vimos la semana pasada. A los solteros les decían, no se casen, no importando que no tuvieran el don de la soltería o del celibato. También lo vimos la semana pasada. A los casados con un cónyuge no cristiano les estaban diciendo, sepárense sí o sí, aunque el otro cónyuge desee estar en paz con esta situación. Los de Corintio querían cambiar el estado en que Dios los salvó, pensando que si cambiaban su entorno, las cosas serían mejores. El principio que Pablo ha enseñado al principio del capítulo 7, del verso 1 al 23, en cuanto a la relación matrimonial, ¿verdad? Aquí se vuelve a mencionar claramente 3 veces. Y lo vemos en 3 versos de este pasaje. En el verso 17 se dice el principio, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y luego lo volvemos a ver a la mitad de este pasaje en el verso 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y lo volvemos a ver al final en el verso 24. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Estas 3 declaraciones hacen 2 claras divisiones de este texto. Como un buen club sándwich de 3 panes. Principio, ejemplo de la aplicación del principio. Principio de nuevo. Segundo ejemplo de la aplicación. Y luego principio al final. El apóstol Pablo les está diciendo, permanezcan en la condición con que Dios los ha llamado. No tienen por qué cambiarla. Y enfóquense en obedecer sus mandamientos estando con Él. En este pasaje deseo presentar el siguiente argumento. Los comprados por Cristo no se preocupan por la situación externa, se ocupan por la situación interna. Los comprados por Cristo no nos preocupamos por las situaciones de afuera, nos ocupamos por las situaciones internas. Veremos cómo el apóstol Pablo aplica este principio primero a judíos y gentiles y después a esclavos y libres. Ahora, antes de ver la aplicación de este principio, hay una palabra que aquí se repite una y otra vez que me gustaría que lo entendiéramos. Esta palabra es llamado. ¿A qué se refiere este llamado? Pablo se está refiriendo al llamado divino en el que somos acercados a poner nuestra confianza en Cristo. Este llamado es diferente al llamado vocacional. Es decir, muchos de nosotros sabemos cuál ha sido nuestro llamado vocacional. Hay quienes dicen, yo soy llamado a ser un arquitecto, yo soy llamado a ser ama de casa, yo soy llamado a diácono, maestras, ingenieros, ¿verdad? Tenemos aquí enfermeras. Ese es el llamado vocacional. Pero el llamado al que vemos aquí es un llamado en que el Espíritu Santo nos ha empujado hacia una relación viva con Cristo. Es lo que conocemos como el llamado efectivo, cuando nuestra alma se convierte por el poder del Evangelio. De hecho, Pablo ha escrito de este llamado en el capítulo 1, verso 9, donde dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Así que cuando Pablo dice en el verso 17, 20 y 24 que deben permanecer y vivir con Dios en el estado en que fueron llamados, él está diciendo, quédense en la situación en la que estaban cuando se convirtieron, cuando fueron atraídos a una relación de fe y amor con Cristo. Ahora, una vez que hemos definido que este llamado es el llamado de la salvación, es el llamado de la conversión, vamos a ver qué nos instruye o qué les instruye el apóstol Pablo a los corintios cuando ellos fueron salvos. Veamos el primer ejemplo de este principio con judíos y gentiles, verso 16 al 20. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado a alguien estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Pablo está diciendo, este principio, iglesia de Corintios, no es solo para ustedes. Este principio es para toda la iglesia. De hecho, él dice aquí, yo lo ordeno en todas las iglesias. Alguien en Corintio podría haber pensado que ellos están recibiendo un trato diferente, pero el principio es para todos. Recordemos en la introducción donde el apóstol Pablo dice que la iglesia es del Señor y por lo tanto este principio es para todas las iglesias del Señor. Esto debería estar diciendo a nosotros, esto tiene que ver conmigo que soy parte de la iglesia del Señor. Y Pablo empieza con el primer ejemplo que es para el judío convertido. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿quiénes son los circuncidados? Nosotros responderíamos, los judíos. Ahora, no voy a hablar de toda la teología bíblica de la circuncisión, pero la circuncisión era una marca en el órgano masculino que los judíos hacían a sus hijos al 8º día de nacidos. Esta marca era una señal externa del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. La instrucción que aquí nos debería de saltar, ¿verdad? Es que una vez que se hicieron esa marca los judíos, Pablo les dice, si ya tuviste esta marca, quédate así. Y algunos dirían, ¿cómo sería en aquellos tiempos revertir la circuncisión? Bueno, haciendo un poquito de estudio, ¿verdad? Es que los historiadores nos dicen que sí había un procedimiento para revertir la circuncisión. Y algunos judíos lo estaban llevando a cabo. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque algunos judíos se estaban operando para ser aceptados y poderse identificar con la sociedad griega o romana de aquellos tiempos. ¿Y qué les dice Pablo? Algo sumamente sencillo, no lo hagan. No se preocupen, no se ocupen por cuestiones externas. Si Dios te salvó como judío, no tienes por qué hacer cambios externos. No tienes por qué ir a hacer estos procedimientos. Así que el apóstol les da una instrucción, pero el segundo ejemplo es para el incircuncidado. ¿Y quiénes son los incircuncidados? Aquellos que no habían hecho esta marca. ¿Y quiénes son ellos? Los gentiles. La pregunta de nuevo sería, ¿por qué ellos quisieran cambiar? ¿Por qué ellos ahora quisieran circuncidarse? Alguien les estaría vendiendo la idea de querer hacerse esta marca, diciéndoles, las cosas para ti mejorarían si lo haces. Podrías glorificar a Dios mejor de esta manera. Ojo, el apóstol Pablo está tratando aquí este tema diferente al de Gálatas. No me voy a ir a eso, pero lo que sí está sucediendo es que había gentiles, ¿verdad?, que estaban considerando o lo estaban haciendo. ¿Y qué les dice Pablo? No lo hagan.
No se ocupen ni preocupen por cuestiones externas. Si Dios los salvó como gentiles, no tienen por qué estar haciendo estos cambios externos. De hecho, en el verso 19 les dice, la circuncisión y la circuncisión no son nada. Estas cuestiones no son importantes. Pablo le está diciendo, enfóquense en lo que es importante. Y la pregunta que nos responde el verso 19, ¿qué es lo importante? Dice, la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios. En vez de estar ocupados en cosas externas, ocúpense en vivir para la gloria de Dios. Ocúpense en vivir para obedecer sus mandamientos. Lo importante es lo interno, el proceso de Dios en sus vidas para parecerse a su Hijo Jesucristo. Pablo les está diciendo, lo importante es una cuestión interna, no externa. Ahora, ¿no nos pasa eso también a nosotros? ¿No podríamos estar tan enfocados en mejorar nuestras cuestiones externas para poder meternos a la sociedad de hoy en el ahora, que nos olvidamos de nuestra santificación? Vivimos nuestro día a día tratando de cambiar nuestro estado situacional, sin en verdad ocuparnos de nuestra devoción a Dios. Y me gusta porque traté de sacar ilustraciones a obedece los mandamientos de Dios, pero está sumamente claro que no. Sé obediente. Si lo has visto en la palabra, obedécelo. Y es algo de la labor pastoral, ¿verdad?, que hacemos con los miembros de la iglesia. Recordarles los mandamientos del Señor una y otra vez. Y es algo que vamos a hacer los pastores y que también los miembros deberíamos hacer unos con otros. Hey, enfócate en tu santificación. Obedece la palabra de Dios. Como cristianos debemos preguntarnos constantemente, ¿qué es lo que Dios en su amor y sabiduría me pide que haga en respuesta a su salvación? Cuando tomamos decisiones, ¿en base a qué lo tomamos? ¿Lo tomamos porque queremos cambiar solo lo externo? ¿O porque queremos darle la gloria a Él? ¿Por qué quieres cambiar tu situación actual? ¿Es para glorificar a Dios? ¿O es solamente para buscar comodidad o aceptación entre los que te rodean? No dejes que las cosas externas se conviertan en las cosas de mayor importancia. Los falsos evangelios, familia, prometen cambiar nuestro aquí y nuestro ahora con acciones externas, pero el verdadero evangelio promete cambiar lo interno, nuestro corazón, con sus deseos y afectos. Los comprados por Cristo no se preocupan por la situación externa, se ocupan por la situación interna. En la segunda sección de este pasaje, pasando el segundo pan del sándwich, podemos ver el segundo ejemplo con el mismo principio. Un principio que se aplica a esclavos y libres. Verso 21 al 24. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. El evangelio tiene el poder para transformar al corazón humano de nuevo,
no importando su situación. ¿Por qué? Porque el Evangelio es compatible con cada situación. Sabemos que en Corintio alcanzó, llamó y salvó a los esclavos. Porque el Evangelio salva a personas y permite que estas personas vivan para la gloria de Dios en toda situación, donde quiera que estén. Y a los esclavos en Corintios, a los que fueron llamados, a los que fueron salvados, Pablo les está diciendo, la esclavitud no es un obstáculo para que vivan su vida cristiana. Hermanos, no hay obstáculos para vivir la vida cristiana. No hay obstáculos políticos para vivir la vida cristiana. Es decir, el Evangelio tiene poder para salvar a los que viven en un estado político comunista o con regímenes autoritarios o en un socialismo que nosotros diríamos, híjole, no sé cómo le harían ahí los cristianos. Pues el Evangelio tiene poder para salvar a cualquier persona, no importando los obstáculos políticos. El Evangelio tiene poder para salvar a personas de toda raza, lengua y nación. No hay obstáculos raciales. Es decir, no sé si ellos entenderán el Evangelio. Se me hace que el Evangelio no tiene poder para salvarlos por su raza o por su etnia o por su situación. Eso es incorrecto. El Evangelio la vida cristiana se puede vivir a pesar de los obstáculos raciales, políticos y aún hasta sociales. Ahora, un paréntesis. Cuando nosotros vemos la palabra esclavitud, generalmente nos vamos a pensar en la esclavitud que sucedió en los Estados Unidos, una esclavitud horrenda que nunca debió de ser, o aún la esclavitud que muchas personas padecen el día de hoy. Pero la esclavitud en los tiempos de Pablo era diferente. Y aunque también sucedían cosas horrendas, vemos que Pablo no va en contra de la institución de la esclavitud, sino va a la cuestión interna del corazón del esclavo. Algunos podrían rasgarse las vestiduras porque Pablo no le dijo, sé libre y vive la libertad en Cristo. Porque Pablo le está diciendo, vive tu vida cristiana como esclavo y si tienes la opción de la libertad, adquiérela. Y en aquellos tiempos muchos obtenían la opción de la libertad para seguir trabajando y sirviendo a sus antiguos dueños. Pablo les dice, si fuiste salvo siendo esclavo, quédate esclavo. Y si tienes la opción de obtener la libertad, tómala. El esclavo tiene la libertad que nadie le puede quitar. Y Pablo le dice, tú ahora tienes la libertad de la culpabilidad del pecado. Tienes la libertad del poder del pecado. Ya no estás bajo el yugo de esclavitud del pecado. Tú ya eres libre. Y aunque tu estado terrenal de esclavo no ha cambiado, tu estado eterno te hace libre porque Cristo te ha comprado. Hermanos, el Evangelio tiene poder para salvar a las personas en toda situación. Y en cada situación, todas las personas pueden glorificar a Dios. Pero no solo el Evangelio transformó a esclavos, también llamó a personas siendo libres. Y de hecho el apóstol Pablo les dice, y cuidado con los libres, no vayan a ser orgullosos. Al igual que el esclavo, tú también debes de vivir para la gloria de Cristo. Libre, si piensas que en tu libertad no tienes que rendir cuentas a alguien, estás equivocado. Cuando fuiste llamado a ser siervo. Fuiste llamado a ser esclavo y esclavo de Cristo. Y esta es una realidad en la vida cristiana. El hombre, el ser humano, siempre es siervo o esclavo, o de este mundo o del pecado, o de Cristo.
¿quién será un mejor maestro o señor? Y aquí le advierte al libre y le dice, no pienses que tú no le rindes cuenta a nadie. No pienses que tú puedes hacer tu vida como quieras. Cuando fuiste llamado a ser esclavo de Cristo. Busca obedecer a Cristo en donde estés. Así que aquí vemos este principio y cómo se puede aplicar a nosotros hoy. Convertirte en creyente no implica el tener que hacer un cambio externo en tu situación. No implica hacer un cambio en tu estado matrimonial, no implica hacer un cambio en tu estado social, no implica hacer un cambio en tu estado económico. Ahora, ¿puede mejorar a los ojos de este mundo mi estado social? ¿Puede mejorar a los ojos de este mundo mi estado económico? Porque parecería que nosotros podemos tomar este principio y caer en un conformismo. Decir, así me salvó el Señor, aquí me quedo. Me quedo como estoy, no tengo que mejorar. Pero de hecho, Pablo nos asegura de que nosotros no caigamos en ese error. Pablo anima al que tenga oportunidad de obtener la libertad, que lo haga. Así que no vayas a tomar esto diciendo, el Señor me salvó así como estoy y así me quedo para obedecer al Señor. No, por supuesto que podemos mejorar, por supuesto que podemos crecer, por supuesto que podemos seguir creciendo, capacitándonos, siendo de bendición a otros, pero cambiar tu situación en la que Dios te salvó no es vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana es glorificar a Dios donde quiera que estés. Podría decir un adolescente, ¿verdad? Pues entonces ya para qué estudio, me quedo como eterno adolescente. No, por supuesto, sigue madurando y creciendo y siendo de bendición a la sociedad, pero que eso no te preocupe. Que eso no tome, ¿verdad?, tu enfoque en la vida. Sí podemos cambiar la situación en la que Dios nos salvó, pero siempre debemos dar la gloria a Dios donde quiera que estamos. Porque así como los esclavos o los judíos o los gentiles, ¿verdad?, podrían estar buscando una mejora, la búsqueda de esta mejora termina en preocupación. Y este desenfoque a la mejora termina en que ya no estamos viviendo para la gloria de Dios. En que decimos, de mejorar mi situación, a obedecer los mandamientos, pues mejoro mi situación. Y eso está mal. Una insatisfacción en nuestra situación actual, ojo, puede llevarnos a la amargura. Una insatisfacción que nos hace perder el enfoque en la santificación. Una insatisfacción que solo nos hace pensar en el aquí y en el ahora. Y no solo esto, estamos comparándonos. Y estamos pensando, si tan solo mi situación mejorara, yo podría glorificar más a Dios. Y el principio es, donde quiera que Dios te salvó, ahí glorifica a Dios. Y si tú puedes seguir creciendo, si tú puedes llevar a libertad, si tú puedes seguir capacitándote, tómalo, pero eso nunca debe ser tu preocupación. Nuestra ocupación son las cosas internas, nuestra obediencia amorosa y gozosa a los mandamientos de Dios. Algunos se preguntará, entonces, ¿emprendo? Por favor, emprende, pero que esa nunca sea tu preocupación. ¿Sigo capacitándome? Por favor, hazlo, pero que esa nunca sea tu preocupación, que ahí no pongas tu confianza. Por supuesto, iglesia, tomemos las oportunidades que Dios nos da y sigamos glorificándole. Tengamos siempre en mente que el corazón de todo problema
es el problema de nuestro corazón. El problema no está en nuestro entorno. Si tan solo estuviera en otro entorno, si tan solo estuviera casado, si tan solo estuviera soltero, si tan solo estuviera divorciado, entonces podría vivir para la gloria de Dios. Ese no es el problema no es el entorno, el problema está en nosotros. El problema está en nuestro corazón. Y entonces a veces ponemos nuestra confianza, ¿verdad?, en que si la situación cambiara, yo estaría bien. No, donde tú estás, tú puedes glorificar a Dios, darle gloria a Dios en donde Él te ha puesto. Así que sería prudente que nosotros nos hiciéramos la pregunta: ¿dónde me ha puesto Dios ahora? ¿Dónde me ha puesto? Y la siguiente pregunta sería: ¿cómo puedo glorificarlo? ¿Cómo puedo servirlo? ¿Cómo puedo obedecer sus mandamientos? Porque a veces parece que nosotros decimos: cuando cambie mi situación, yo voy a empezar a congregarme. Cuando cambie mi situación, yo voy a empezar a buscar la comunión en una comunidad misional. Cuando cambie mi situación, ¿verdad?, yo voy a vivir para la gloria de Dios. Pero la vida cristiana es donde Dios nos ha llamado, nosotros vivimos para su gloria. Hermanos, en su soberanía Él te llamó y tú has respondido. Pero también en su soberanía Él te llamó en la situación en la que estás. ¿Cómo estás respondiendo donde estás, obedeciendo sus mandamientos? Ocúpate de las cosas importantes a la luz de la eternidad, en vez de estar preocupado por las situaciones actuales externas. Los comprados por Cristo no se preocupan por la situación externa, se ocupan por la situación interna. Ahora, ¿por qué obedecer y por qué seguir este principio? Bueno, porque sabemos lo que a Cristo le costó para salvarnos. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? Porque éramos esclavos. Eso lo dice la palabra de Dios. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestro corazón caído, éramos esclavos del pensamiento de este mundo. Hermanos, no solo éramos víctimas del pecado, sino que amábamos la condición del pecado en la que estábamos. No solo estábamos manchados del pecado como buenos cerditos, nos encantaba estar en la sociedad del pecado como buenos cerditos. Pero no solo eso, ni siquiera estábamos conscientes de la situación de perdición en que estábamos. Antes de Cristo éramos ciegos a nuestra ceguera. Antes de Cristo estábamos perdidos en nuestra perdición. Antes de Cristo éramos rebeldes en nuestra anarquía. Pero Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo para comprarnos, envió a su Hijo para redimirnos, envió a su Hijo para rescatarnos. Y este es el evangelio que vemos en el texto cuando Él les dice, ¿verdad?, en el verso 23, ustedes fueron comprados por precio. Y alguno podría decir, ¿y qué se necesitó para comprarme? ¿Cuál fue el precio? ¿Qué se ocupaba para esa transacción, para salvarme? ¿Cuánto oro? ¿Cuánta plata? ¿Cuántas monedas? Pedro lo escribe de manera magistral en su primera carta y les dice: ustedes saben que no fueron redimidos o comprados de su vana manera de vivir, heredada por sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. El apóstol Pedro toma aquí y dice: lo que más aprecia este mundo, el oro y la plata, son
cosas perecederas. Y entonces dice, ustedes fueron redimidos no con cosas perecederas, sino con sangre preciosa. Hermanos, ¿con qué fuimos comprados? Con sangre preciosa. Como de un cordero sin tacha y sin mancha, con sangre preciosa de el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que encarnó y vivió de una manera perfecta, sin mancha, sin pecado. El único que no merecía el castigo del pecado dio su sangre preciosa para comprarnos. Porque ustedes fueron comprados, dice aquí, por precio y precio de sangre, y la sangre de Jesucristo. La preciosa sangre del Hijo de Dios fue vertida como pago por nuestra pecaminosidad, para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos recibir la santidad de Cristo y tener toda la habilidad para vivir una vida en relación de Dios para su gloria. Obedecer por obedecer los mandamientos de Dios no es lo que vemos aquí. El apóstol Pablo les dice, ustedes pueden responder en obediencia gozosa y amorosa porque Cristo los ha comprado. Y nosotros obedecemos desde una libertad plena e íntegra. Nosotros obedecemos desde un corazón agradecido que le ama. Y por eso nuestra mirada debe dejar estar puestas en las cosas externas y debe estar enfocada en las cosas internas. Hermanos, porque Él nos compró, nos redimió y nos libertó, nosotros vivimos para su gloria, dejando de estar preocupados y ocupados por las cosas externas. Y para aquellos que la simple palabra de obedecer los mandamientos de Dios te trae repulsión. Para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, reconociendo que son pecadores, yo hoy te imploro y te digo, hoy reconoce tu pecado. Arrepiéntete y pon tu confianza en Jesús, quien derramó su sangre preciosa para libertarte y cambiarte. Hoy responde al llamado y experimenta el gozo de la salvación y de la vida cristiana. Hoy puede ser ese día. Ve a Cristo y su preciosa sangre que se derramó por ti. Arrepiéntete y pon tu confianza en Él. Hermanos, Cristo te ha comprado. Deja de preocuparte por las situaciones externas y ocúpate de tu santidad y obediencia al Señor. Que donde Dios te ha salvado, tengas pleno contentamiento viviendo para su gloria. Los comprados por Cristo no se preocupan por las situaciones externas, nos ocupamos por la situación interna. Oremos. Padre, permítenos que en tu palabra traiga a nosotros convicción. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, aquel que nos diagnostica a la perfección, y nos muestre dónde ha estado nuestra ocupación, dónde ha estado nuestras preocupaciones, cambiando solamente las cosas externas. Perdónanos, Señor,
y guíanos a enfocarnos, Señor, en tu gloria y a cómo vivir la vida cristiana donde tú nos has puesto. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.